Padre, en esta mañana, Señor, tenemos hambre y sed de tu palabra, tenemos hambre y sed de tu presencia, y en esta mañana te pedimos, renueva nuestra mente y, Señor, danos un corazón que sea tierra fértil para que tu palabra sembrada en ella dé fruto a 100 por uno, Señor. En esta mañana renunciamos a toda mentira, a todo engaño, a toda confusión. Renunciamos en esta mañana, Padre amado, a todo lo que no viene de ti, y llevamos cautivo la obediencia a Cristo, todo pensamiento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, queremos tu palabra, queremos tu verdad, y tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Hoy recibimos tu palabra que nos hace libre de temores, que nos hace libre de adicciones, que nos hace libre de mentiras, de engaños, de confusiones que el enemigo ha querido instalar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Padre, hoy se abren los cielos, Señor, para que, Padre amado, obedeciendo tu palabra, vos puedas declarar: sos mi hijo, mi hija amada, y en ti mi corazón se complace. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en esta mañana tienes la libertad para moverte libremente en este lugar. Haz tu obra en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Levanta tu Biblia en esta mañana. Vamos a Josué 1, versículo 8, y dice 1, 2, 3. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces seré prosperado en mis caminos, y todo lo que haga me saldrá bien. El 9, levantada de vuelta y vamos al 9. ¿Qué dice el 9? Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Decí conmigo: soy esforzado y valiente. Amén. No me vuelvo atrás por nada. Y dice: no temas. Decirle al que está a tu lado: no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Amén. Decirle al que está a tu lado: donde quiera que vayas, si meditas en la palabra de Dios, Él va a estar contigo. Amén. Entonces, esa es la promesa que Él tiene para nosotros. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cómo vivir los últimos tiempos en victoria? Siendo valientes, siendo esforzados. Amén. ¿Por qué? Porque los que no se esfuerzan y no son valientes no van a poder avanzar en estos tiempos que estamos viviendo. El tema de hoy trata raíces profundas para tiempos difíciles. ¿Qué hacer para poder vivir los tiempos que estamos viviendo? Los tiempos que estamos viviendo tienen una característica, y la palabra de Dios, las profecías nos hablan de que los últimos tiempos tienen una característica, ¿verdad? Y el Señor me estaba hablando acerca de que estos últimos tiempos son tiempos como tiempos de huracanes que vienen sobre la tierra, son tiempos de tempestades que vienen sobre la faz de la tierra, sobre la iglesia también, sobre las familias, sobre los matrimonios, sobre el liderazgo. Y uno tiene que tenemos que tener entendimiento para vivir los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, y la palabra de Dios nos advierte de eso. Quería ver un video ahí que le pasé a Sergio para poder, que es parte de la prédica de hoy. Entonces, si podés pasarnos, Sergio. Miren cómo soplan los huracanes en la zona de Centroamérica, los Estados Unidos. Gracias a Dios nosotros no vivimos en esos lugares, pero queremos ir de vacaciones por ahí. Una semana, 2 semanas. Sin huracán. ¿Sí? Dice el por qué las palmeras permanecen en lugares de huracán. Dice, primero, dice, las raíces le permiten tener una base.
Además, la palmera tiene un tronco rizado que le posibilita doblarse entre 40 y 50 grados sin romperse. Dice, en cuanto a la última característica que las hace más resistentes, es que sus hojas flexibles junto a su tronco se dejan llevar por la dirección de los vientos, y es por esto que no oponen resistencia a la tormenta. A diferencia de un tronco de un árbol robusto que sí ejerce una resistencia y como resultado se termina rompiendo. Entonces, podemos ver cómo la palmera es un árbol, una especie de árbol que en los lugares de huracanes permanece firme cuando soplan huracanes. Dice la palabra y dice que la característica de los huracanes dice que soplan en lugares de Centroamérica, en lugares de los Estados Unidos. Dice que los huracanes tienen niveles de huracanes. El nivel 1 dice que sopla hasta 152 kilómetros por hora. Un huracán, 152 kilómetros por hora, es como cuando vos te vas en tu vehículo y te va a 152 kilómetros, ese es 52 kilómetros por hora. Y dice que va el segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y el quinto nivel, que es el nivel más fuerte de un huracán, va desde los 252 kilómetros por hora que sopla el viento y las tormentas. Dice, a más kilómetros puede llegar un huracán en una zona, y así como estamos viendo, vemos cómo sopla sobre todo lo que está, y que todo aquello que no está arraigado, todo aquello que no tiene raíces profundas, que es lo que tiene la palmera, que dice que tiene una característica, que la palmera no invierte de lo que tiene en la apariencia, no tiene quizás flores, no es como un lapacho, un tallí, ¿verdad? Que es muy lindo, pero la palmera tiene raíces profundas e invierte todo lo que tiene en tener raíces profundas para poder sostenerse en los momentos donde los huracanes, los vientos, las tempestades soplen en contra de ella, y para que pueda permanecer firme en esos momentos de dificultad. Cuando nos vamos a la palabra de Dios y en esos lugares donde, yendo otra vez a esto, en esos lugares donde soplan los huracanes, hay un sistema de advertencia que tiene el gobierno, la municipalidad, la gobernación, el sistema de emergencia, que ellos cuando saben que va a venir una tempestad, hay un sistema de advertencia a la población que les advierte a ellos y les dice: está viniendo un huracán. El huracán que viene tiene una categoría 1 o 2 o 3 o 4 o 5. Queremos que se preparen porque va a tocar tierra tal día, y ese huracán va a llevarse todo aquello que no esté firme. Entonces, inviertan de su tiempo ahora para prepararse, fortalezcan lo que está débil, reparen los techos, reparen las paredes, vean cómo están los cimientos de su casa, si puede haber filtraciones, el agua puede entrar, vean cómo están los refugios que ustedes tienen. Y la población que tiene entendimiento, ¿qué hace? Se prepara porque saben que va a venir un tiempo peligroso, un tiempo de huracán donde van a soplar vientos muy fuertes que va a llevar todo aquello que no está fuerte, que no está firmado, que no está fortalecido, que no está suficientemente arraigado. Eso va a ser arrancado y va a ser llevado. En el ADN de la palmera, ¿saben qué? Hay una información donde están en un lugar donde sí o sí soplan vientos huracanados, y dentro del ADN de esa palmera hay una información que dice que van a venir tiempos difíciles, y esa palmera dentro del ADN que tiene se prepara para poder hacer frente a ese tiempo de huracán, a ese tiempo de vientos que va a soplar en ese lugar. Y si esa planta invierte más en su follaje,
follaje, en tener lindas flores, pero no se arraiga, no se afirma en la tierra, esa planta va a ser arrancada también del lugar donde está. Lo que el Señor me hablaba es que vienen tiempos difíciles sobre la tierra, que vienen tiempos peligrosos, que tenemos que invertir, así como en esos lugares el gobierno les dice prepárense. La palabra de Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo prepárate, prepara tu matrimonio, prepara tu familia, prepara tus hijos, prepárate iglesia, prepara tu liderazgo. ¿Cómo están tus raíces? ¿Cómo está tu profundidad en el Señor? ¿Cómo están las áreas de tu vida? Una de las cosas que me gusta mucho que dice que la palmera tiene fibras dentro de sí, dentro del tronco. No es como el tallí que no tiene fibras, sino que tiene anillos, que cuando sopla el viento, esas fibras tienen la capacidad de poder doblarse, y cuando el viento pasa, vuelve de vuelta al lugar donde estaba. Entonces, cuán importante es también hablar de lo que dice la palabra de los frutos del Espíritu Santo. Y un fruto del Espíritu es la templanza, o es la capacidad que tenemos de no rompernos en los momentos de dificultad o en los momentos difíciles. Una característica de las personas en estos últimos tiempos es que fácilmente se dañan, se hieren, porque hay muchas heridas no sanadas, porque hay muchas cosas no resueltas. Y ¿saben qué? ¿A quiénes van a ser los primeros que los vientos van a llevar? A aquellas personas que tienen heridas, que tienen cosas no resueltas. Los vientos de mentira, los vientos de engaño, los vientos que soplan de confusión, los vientos que vienen de apostasía, lo primero que va a llevar son aquellas personas que no están sanadas, que no están firmes, que no tienen esa llenura del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo desarrollados en su vida, que son, dice la palabra de Dios, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza. Esta planta tiene templanza, tiene un temple. ¿Por qué? Porque en ese momento donde soplan vientos de hasta 252 kilómetros por hora y más, esa planta no se rompe, esa planta permanece firme ahí donde está. Y dice, quiero irme contigo lo siguiente, ¿verdad? Entonces, Mateo 24, si nos vamos a Mateo 24 y leemos las profecías de los últimos tiempos, y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la característica de los últimos tiempos? Y Mateo 24, versículo 3 en adelante dice la palabra de Dios: y estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuáles van a ser las señales de los últimos tiempos? ¿Qué características van a tener? Queremos saber, porque queremos que cuando vengan nosotros estemos preparados para discernir y tener el entendimiento de que aquellas cosas, señales que comienzan a mostrarse, son las señales de los últimos tiempos. Y el Señor dice en el 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad, dice, decirle a que está a tu lado, tenemos que estar atentos. Tenemos que mirar con entendimiento. Eso quiere decir que tenemos que estar velando, que tenemos que estar despiertos, que en los últimos tiempos, imagínense en un lugar donde sopla un huracán, donde hay una familia que apagó la radio, que apagó la televisión para recibir la advertencia, que no escuchó el mensaje de alerta, que tienen que prepararse porque viene un huracán y no se prepararon. ¿Qué va a pasar con esa familia? ¿Qué va a pasar? Va a pasar por encima de ellos porque va a decir, no, ellos no escucharon, ellos no tuvieron entendimiento, bueno, ellos estaban dormidos, no estuvieron velando, entonces por ellos vamos a pasar por encima de ellos. No,
Va a llevarle el temporal, va a llevarle el huracán, va a llevar todo lo que es valioso para ellos, lo va a llevar. ¿Por qué? Porque esa familia, ese matrimonio, ese joven, porque ese líder no estuvo atento para entender lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Y dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Los últimos tiempos, la característica es que va a venir tempestades y huracanes de engaños para engañar a la iglesia, para engañar a los matrimonios, para engañar a los jóvenes, para engañar a los líderes, para apartarles del Señor. Dice la palabra de Dios, nadie os engañe, porque vendrán, dice la palabra de Dios, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Qué estamos oyendo hoy? Guerra y rumores de guerra, una escalada en el Medio Oriente, que es lo que todos no quieren, una escalada. Estamos con Rusia y Ucrania, estamos ahora un nuevo frente que es Israel, Palestina, y esto está creciendo, ¿verdad? Está creciendo, Irán se está metiendo, los países árabes están uniéndose entre sí para venir en contra de Israel, y esto está teniendo una escalada en el nivel, digamos, de confrontación militar o natural. Hoy estamos viendo lo que en el mundo espiritual está pasando. Lo que nuestros ojos ven, decirle al que está a tu lado, es lo que en el espíritu se está dando. Lo que estamos viendo es que en el mundo espiritual hay una escalada del conflicto espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el tiempo se le está acabando, y él sabe que Cristo vuelve pronto, y él sabe que tiene que hacer lo imposible. ¿Para qué? Para detener que esta gran cosecha sea tomada. Y dice la palabra de Dios, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán. Decirle al que está a tu lado, nosotros no vamos a tropezar. Dice, muchos van a tropezar, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir cuando habla de tropezar? Que muchos van a caer, que muchos van a caerse de su fe en el Señor, que muchos van a volverse atrás, que muchos van a dejar su fe en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Si ustedes ven las cosas que pasan hoy en el mundo, si ustedes ven las atrocidades que hoy hay, son cosas que uno dice, ¿verdad? En este tiempo donde el mundo ha avanzado tanto, donde hay tantas leyes que protegen a la humanidad, que ahora en tiempos de guerra hay leyes de guerra, de cosas que los ejércitos no pueden hacer, y uno ve todas las atrocidades que hay, un bebé siendo acuchillado en el vientre de su madre, abierto, violaciones, las cosas que están ocurriendo, mi hermano y mi hermana, son terribles, ¿verdad? Son terribles. Solamente uno puede decir, solamente el diablo, Satanás, puede hacer esto a través de la vida de personas que son gobernadas por él. Y la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos va a haber una característica, que va a haber una ira, se van a aborrecer unos a otros, dice. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra de Dios. Otra característica es que va a haber una multiplicación de la maldad. La maldad cada vez va a ser más visible, padres contra hijos, hijos contra padres. Va a haber cosas que nunca hemos escuchado, vamos a comenzar a escuchar en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la maldad se está multiplicando. Hoy si vemos, no hace falta irnos a Medio
oriente para ver la maldad hoy. La maldad hoy podemos ver al salir de nuestra casa, la violencia que hay, la ira que hay, el enojo que hay, cómo se le arrebata la vida a una persona por 1,000, 2,000, 3,000 guaraníes. Son capaces de quitarle la vida a una persona. Hoy podemos ver la multiplicación de la maldad en lo que vemos. Podemos ver una mamá que le quema a su hijo, le rompe a su hijo, que hace atrocidades, que uno puede decir, ¿cómo una mamá, un papá puede hacer eso? Podemos ver hijos que le matan a sus padres. Uno puede decir, ¿cómo un hijo puede hacer eso? ¿Por qué? Porque la maldad se está multiplicando sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, dice su palabra. Esta es otra característica, que el amor se va a enfriar, que el amor por Dios, que el amor por la iglesia, que el amor por ganar almas, que el amor por los perdidos, que el amor por hacer la voluntad de Dios se va a enfriar. La gente va a vivir para sí, para sus deleites, para sus placeres, que la gente va a vivir de manera terrenal, sin ver lo eterno. Va a haber una falta de compromiso, mucha gente viniendo a la iglesia, pero poca gente comprometiéndose con el Señor. Y eso es lo que vemos también, mucha gente engordando, recibiendo la palabra, mucha gente conociendo lo que Dios habla, pero mucha gente diciéndole al Señor, Señor, heme aquí, Señor, voy a servirte, Señor, voy a dejar el pecado para servirte a vos, Señor, voy a dejar lo que estoy haciendo para decirte sí, para obedecer. Hoy en la iglesia, eso es lo que estamos viendo hoy en el Paraguay. Y dice la palabra de Dios, Mateo 24 nos habla. Si leemos todo Mateo, podemos ver mucho más de lo que dice la palabra de Dios, que son los tiempos que estamos viviendo. Dice también la palabra de Dios en primera de Timoteo 4, versículo 1. Dice 4:1, segunda de Timoteo 4:1 dice lo siguiente. Primera de Timoteo 4:1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál es otra característica? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es negar la fe, es volverse atrás. La característica de los últimos tiempos es que va a haber una gran apostasía en la iglesia, que muchos van a dejar su fe en el Señor, que muchos van a volverse atrás, de vuelta a hacer lo que antes hacían. Y dice la palabra de Dios, algunos apostatarán de la fe escuchando. Dice que va a haber un deseo de escuchar, y mucha gente va a escuchar a espíritus de engaño y a doctrinas de demonios. Van a escuchar la gente en los últimos tiempos. Cuando hablamos de tiempos difíciles, lo único que va a sostenernos así como la palmera son las raíces que hagamos en el Señor. Es la profundidad que tengamos de nuestras raíces en el Señor. La palmera, ¿saben qué hace? Profundiza sus raíces. La palmera, ¿saben qué hace? No le importa la apariencia. Lo que hace es invierte en tener raíces profundas para poder soportar los momentos de adversidad que van a venir. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto. Decirle al que está a tu lado, también tenés que saber esto. Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, vos tenés que saber esto. Si vas a guiar a otros, si querés permanecer firme hasta el final, tenés que saber esto. Y dice la palabra de Dios, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios. Decirle al que está a tu lado, los últimos tiempos, los vientos serán más fuertes. Lo único que va a sostenerse en los últimos tiempos son los que tengan raíces profundas en el Señor. Son aquellos que inviertan de profundizar sus raíces. Y es tan difícil, ¿saben por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de apariencia. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de selfie. Yo aquí, yo allá, yo feliz, yo con fulanito, fulanita, yo en tal parte, yo. La apariencia es una característica de los últimos tiempos. Por eso que
Segunda de Timoteo 3:1 dice la palabra de Dios que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Van a invertir en la apariencia. Yo y mi esposo, pero feroz y la verdad, se garrotean en la casa y ellos sí que, verdad, acá amándonos, ¿verdad? Apariencia me meté. Pura apariencia, y en la casa garrotazo, platos voladores, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La escoba que vuela de acá para allá. Es una apariencia. Los últimos tiempos, ¿saben qué? La gente invierte de su tiempo en la apariencia, en cómo se ve. Y eso es también lo que tanto hoy afecta a aquellos que siguen las redes, y tanto también hoy está influenciando la depresión y los suicidios que hay. Porque hay mucha gente que quiere alcanzar a los bobos que le ofrecen algo guau, que dicen, ¿verdad? Yo en Dubái, ¿verdad? Siendo feliz. Mentira, ¿verdad? Yo en tal parte, ¿verdad? Nambrena, feliz y contento. Y la gente más tonta todavía que lee su cosa. Ay, cómo quiero estar ahí. Ay, cómo quiero vivir yo también eso. Ay, cómo quiero tener un churro como él. Ay, cómo quiero cambiar esta esposa que tengo y quiero tener esa, ¿verdad? Que muestran la foto. ¿Saben qué? Mentira del diablo. No hay alegría en la fornicación, en el adulterio, en el alcohol, en las drogas. No hay alegría, no hay gozo en tener cosas materiales si no le tenemos a Cristo en nuestro corazón. Esa gente que muestra miles de cosas, mi Ferrari, mi último auto, mentira del diablo que es feliz. Nadie puede ser feliz sin Cristo. Amén. Nadie. ¿Y saben qué? ¿Por qué tanta depresión? Porque consumimos demasiado la supuesta alegría de otros, las supuestas realidades que otros nos venden. Y como no podemos alcanzar eso, ¿qué hacemos? Nos frustramos, nos deprimimos y después ya queremos suicidarnos, queremos quitarnos la vida porque no podemos alcanzar la mentira y el engaño que el diablo nos vende como algo que va a llenar nuestras vidas y algo que va a traer alegría a nuestros corazones. Nada va a hacerte feliz si Cristo no está en tu vida, mi hermano y mi hermana. Y dice la palabra de Dios, primera de Timoteo, dice, no, primera de Corintios 10:12 dice la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Corintios 10:12. Así que dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, aquel que no tenga raíces sumamente profundas, arraigadas en el Señor, mira que no caiga. Mira tus raíces. No vaya a invertir en la apariencia. No vayas a invertir de tu tiempo de qué van a decir de vos, qué van a pensar de vos, qué van a ver de vos. Algunos inclusive, ¿verdad? Dicen versículos bíblicos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos siguen mostrando su cola a la chica, ¿verdad? Jehová mi pastor, nada me faltará. Va, eche pico tu pastor, pico te va a llevar a guiar a que quite, ¿verdad? Esos son fotos de conquista lo que está haciendo, ¿verdad? Y se muestra espiritual. Promoción. Acá no hay eso. Esto es para otras iglesias. Dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, así que el que empieza a estar firme, no, yo estoy bien, no, yo no necesito tanto, no, ya oro suficiente, no, ya leo la palabra, no, yo ya, verdad, no, ayuno para estos tiempos, ya no es necesario. Dice la palabra de Dios, vos que pensás que estás firme, vos que pensás que tu matrimonio está firme, vos que pensás que tus hijos están firmes, vos que pensás que tu liderazgo está firme, mirá que no caiga, mirá que no caigas, mira tus raíces, ve cómo están porque vienen tiempos más fuertes. Esto no va a disminuir. Decirle que está a tu lado, tranquilo, los tiempos que vienen van a ser más difíciles.
Si leemos la palabra y entendemos las profecías, entendemos que los tiempos va a haber una escalada. Hablan en el lenguaje bélico, en el lenguaje de guerra. Quiere decir que va a ir escalando el nivel de conflicto que va a haber, el nivel de guerra que va a haber, el nivel de los vientos que van a soplar. No van a disminuir, no es que van a ir del 4 al 3, 2, 1. Va a ir 1, 2, 3, 4 y 5, y todo lo que no tenga raíces va a ser arrancado y va a sufrir una gran ruina. Dice la palabra de Dios rápido en Mateo 7, 24 al 27. El Señor nos habla de dos clases de personas que nosotros tenemos que ver qué clase de personas vamos a ser, qué clase de líderes, qué clase de esposos, qué clase de esposas, qué clase de padres vamos a ser en estos últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que hay dos clases de personas. Podemos ser prudentes, dice la palabra de Dios en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente. Decí conmigo, levanta tus manos, yo soy ese. Yo soy esa. ¿Qué es un hombre prudente? Dice que alguien prudente es una persona, decí conmigo, con entendimiento y con discernimiento, que es advertido de algo y se prepara para ello. Cuando alguien viene en tiempos peligrosos, no va a pasar, no va a cumplirse, no va a venir, no, seguro que a mí no me va a tocar. No, te va a tocar también a vos. Va a venir sobre vos también, va a venir sobre tu matrimonio también, va a venir sobre tu vida también. Así es que el prudente tiene entendimiento, dice, tiene discernimiento, se prepara para lo que le están advirtiendo que va a pasar. Y esa persona tenemos que ser prudentes, tenemos que prepararnos, porque el Señor nos está advirtiendo. Y el Señor, la palabra de Dios es como un sistema de alerta que nos está dando y te está diciendo: prepárate, arraigate, fortalecete en el Señor. Ve aquellas heridas que tienen que ser sanadas, porque si no están sanadas y soplan los vientos, te vas a romper y vas a tener una gran ruina en tu vida. Pero dice la palabra de Dios también, dice el versículo siguiente. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato. ¿Quién es el insensato? El insensato es el hombre sin entendimiento, que les dieron las señales y le dijeron: viene un huracán, vienen tiempos difíciles. Y él dijo: no, a mí no me va a tocar, no, sobre mí no va a venir, no, yo estoy bien, no tengo suficiente oración, no, ya oro suficiente, no es tanto necesario tanto compromiso, no es necesario tanta santidad, no es necesario vivir con radicalidad en la vida, y no se prepara. Dice la palabra de Dios que va a tener consecuencias. Y si nos vamos a Lucas 6, 47 al 49, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Lucas 6, 47 al 49, dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces vamos a ver tres cosas que tenemos que hacer para estar firmes como esa palmera, arraigados en el Señor para los tiempos que vienen y que ya estamos viviendo hoy. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, apariencia, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, dice la palabra de Dios. Hablamos de dos personas. Hablamos del prudente, aquella persona que oyó, aquella persona que tiene el entendimiento y discierne y dice: vienen vientos. Cuando dice, cuando en
En el pronóstico dicen, viene tormenta eléctrica, va a llover. ¿Qué hacemos? Metan la ropa, ¿verdad? Rápido. Porque se va a mojar la ropa, ¿verdad? Ahora el Señor está diciendo, vienen vientos huracanados sobre la tierra. Entonces no es solamente meter la ropa, es ver cómo está nuestra casa. Es ver cómo está nuestra comunión con Dios. Es ver cómo está nuestra familia. Es ver cómo está nuestro matrimonio. Es ver cómo está nuestra vida en Cristo. Dice la palabra de Dios, todo aquel que viene a mí, lo primero que necesitamos hacer para poder permanecer firmes como la palmera en los tiempos de dificultad es volver a los pies de Cristo, volver al Señor, volver a tener intimidad y comunión con Él. Él es la roca que sostiene nuestra vida. Él es la roca que sostiene nuestro matrimonio. Él es la roca que sostiene a nuestros hijos. Y dice la palabra de Dios, necesitamos volvernos a Él. Necesitamos invertir de nuestro tiempo en conocerle, no conocer de Él, porque hay una diferencia en conocer de Él y conocerle a Él. Y hoy hay mucha gente conociendo de Dios, pero no conociéndole a Dios. Conocen a través de lo que escuchan de Él, conocen a través de prédicas que escuchan de Él, conocen a través de mensajes que escuchan, pero no pasan tiempo con Él para conocerle a Él personalmente, teniendo intimidad con Él. Este es el tiempo de invertir de nuestro tiempo yendo de vuelta a los pies del Señor, yendo de vuelta a la presencia de Dios. Este es el tiempo de examinar nuestra vida, de ver cómo está mi vida en Cristo, cómo está mi comunión con el Señor. ¿Será que mi comunión con Dios está fuerte para poder resistir los vientos que van a venir? ¿Será que mi intimidad con Dios está fortalecida para que yo pueda discernir el engaño de la verdad? Para que yo pueda estar firme cuando vengan las doctrinas de demonios y yo tenga verdad para discernir lo bueno y lo malo. ¿Será que en los tiempos que estamos viviendo mi intimidad con Dios, cuando otros se apaguen y cuando otros en el amor se apaguen, yo voy a encenderme y el amor de Dios en mi vida va a sostener mi vida en los tiempos que estamos viviendo? Dice la palabra de Dios, todo aquel que viene a mí. Y me lleva esto al mensaje de la mujer samaritana cuando estando en el pozo, Jesús le revela a ella todo lo que ella va de vuelta al pueblo y Él les dice, no saben con quién me encontré. Me encontré con el Mesías. Y ella les cuenta y les dice, me dijo todo lo que yo estaba haciendo. Él es el Mesías que había de venir. Y la gente le escucha a ella y viene a donde estaba Jesús. Y dice después, ¿sabes qué? Ya no queremos escuchar de Jesús a través tuyo. Queremos escucharle a Él personalmente. Queremos recibir de Él personalmente. Y este es el tiempo en el cual el Señor nos llama a que nos volvamos a Él, a que intimemos con Él, a que volvamos a tener tiempo de calidad con el Señor, a que nos volvamos al primer amor. Lo primero, volvernos a Él. ¿Cómo afirmar nuestras raíces para los tiempos que vienen? Volviéndonos al Señor. Volviéndonos a Jesús. Volviéndonos a la verdad. Lo segundo, dice la palabra de Dios. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Necesitamos volver a oír lo que Dios está hablando. Si una persona en tiempo de huracán escucha, pero no oye, vendrá el tiempo difícil y va a encontrar que esa persona no se preparó para hacer frente a los tiempos que vienen. Dice la palabra de Dios, es tiempo de oír la palabra de Dios. Oír es intencionalmente prestar atención a lo que Dios está hablando. Y Él está diciendo, prepárate. Y Él está diciendo, vienen tiempos difíciles. Es tiempo de mirar cómo está mi vida,
¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está lo que yo amo? Porque en un tiempo de huracán y de tempestad, ¿uno qué hace? Uno vela y cuida por lo que es valioso para uno. Uno afirma lo que para uno es valioso. Y este es el tiempo de ver cómo está aquello que yo amo. Cómo está mi matrimonio, cómo está mi vida, cómo están mis discípulos, cómo está mi vida espiritual. Dice la palabra de Dios, prestar atención a lo que Dios está hablando. ¿Cuáles son las profecías para este tiempo? Dios nos llama a meditar en la palabra, a profundizar en el conocimiento y el entendimiento de las profecías bíblicas para estos tiempos. Lo tercero, dice la palabra de Dios, lo siguiente. Dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, dice la palabra de Dios. Es tiempo de obedecerle al Señor. Es tiempo de poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La palabra de Dios nos habla de que Él nos llama a vivir la palabra, a poner en práctica su palabra en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que el hombre prudente se vuelve a Él, oye la palabra y la pone en práctica. Dice en el versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino, decirle al que está a tu lado, las tempestades van a venir. Sea que estés preparado o no, sea que creas o no, sea que escuches o no escuches, los momentos difíciles y el conflicto se está haciendo más fuerte. Hay una escalada en el conflicto espiritual. La lucha entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas cada vez se va a hacer más fuerte. Cada vez, y ese mundo espiritual y ese conflicto nos va a revelar en el mundo natural lo que está pasando. Cuando vemos la hambruna, los terremotos, las guerras, cuando vemos la maldad, cuando vemos que el amor se enfría, cuando vemos el espíritu de engaño, la falsa profecía, nos está hablando de que hay un conflicto espiritual que está escalando o se está haciendo más fuerte cada día más. Y dice la palabra de Dios, y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu, con fuerza sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, estaba arraigada en la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Las dos casas de apariencia eran las mismas. La diferencia era que una tenía raíces, fundamento, y la otra no. A la vista parecían iguales, parecían que estaban bien, parecían que iban a hacer frente sin problemas a los vientos y a las tempestades que estaban viniendo. ¿Cuál era la diferencia? Que el hombre prudente puso fundamento, puso cimiento y se preparó. Que el hombre imprudente escuchó lo que se venía, pero él no se preparó para eso, fue ingenuo y no puso cimiento y fundamento a su vida, a su hogar, a su familia y a lo que más le importaba. Dice la palabra de Dios, mas el que no oyó y no hizo, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, con fuerza, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor me hablaba de esto, mis hermanos, que esos vientos van a hacerse más fuertes. Y que van a haber muchos que van a sufrir gran ruina en sus vidas. Que van a haber muchos que van a sufrir gran ruina en ministerios, en llamados, en familias, en matrimonios, en sus hijos, porque no se prepararon y no oyeron la advertencia que el Espíritu Santo nos está dando para estos últimos tiempos.
Yo quiero invitarte en esta mañana que te pongas de pie. Y quiero en esta mañana que puedas analizar cómo está tu cimiento, cómo están tus raíces, cómo están tus fundamentos. El Señor lo primero que te dice en esta mañana: volvete a mí. Vení a mi presencia de vuelta. Quiero que me conozcas personalmente. Quiero revelarme a tu vida personalmente. El Señor quiere que en esta mañana tus oídos quieran volver a escuchar la palabra. El Señor te llama a que vuelvas a deleitarte en Él. Deja de invertir tiempo en las redes, deja de invertir tiempo en series, deja de invertir tiempo en aquello que no te está ayudando a profundizar tus raíces en el Señor. Y comenzá a buscar aquello que va a hacer de que tus raíces estén firmes para cuando vengan los momentos donde soplen los vientos, que a muchos van a arrancar de raíz del lugar donde estaban. El Señor me mostraba ministerios que van a ser arrancados, líderes que van a ser arrancados, pastores que van a ser arrancados, matrimonios que van a ser arrancados, hijos que van a ser arrancados, porque no tenían raíces suficientes para poder sostenerse. Yo quiero que en esta mañana cierres tus ojos y analices tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus raíces? ¿Cómo están tus fundamentos? ¿Cómo está tu conocimiento de las profecías bíblicas? ¿Cómo está tu vida en el Señor en esta mañana? Lo tercero, el Señor te llama a vivir la palabra. El Señor te llama a vivir en santidad, a ser radical. El Señor te llama en esta mañana y te confronta. ¿Qué es lo que puede hacer que te rompas cuando soplen los vientos? Falta de perdón, situaciones que no están resueltas en tu vida, ira, enojo, contiendas, pleitos. Situaciones que tenés que perdonar, que tenés que soltar. Situaciones que tenés que resolver para que realmente tengas la templanza que se requiere para poder permanecer firmes en los tiempos difíciles. Y quiero en esta mañana llamar al altar a aquellos que en esta mañana, así como dice en Primera de Corintios, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si en esta mañana necesitas profundizar tus raíces, si en esta mañana entendés que tu vida necesita mayor cimiento y fundamento, yo quiero llamarte al altar en esta mañana. Queremos orar por tu vida, tu matrimonio. Si tu matrimonio no está suficientemente firme, si tu vida no está suficientemente firme, yo quiero invitarte a que vengas al altar en esta mañana. Vamos a hacer esta adoración en esta mañana. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él traiga entendimiento y nos haga hombres, mujeres, matrimonios, líderes prudentes. Que entendamos los tiempos que estamos viviendo y entendamos los tiempos que van a venir, que estos tiempos serán cada día más difíciles. Le adoramos al Señor en esta mañana.